¿Qué crees que está pasando en esta foto? Sí, son hippies. Entre la década de los 60 y los 70 se gestó en Colombia el movimiento que difundía ideas de paz y libertad. El impacto que causaron se mantiene hasta nuestros días. La segunda mitad del siglo XX estuvo llena de transformaciones sociales. Estados Unidos comenzaba a dominar y a esparcir su cultura por el mundo. Los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam crearon una generación de jóvenes que rechazaba la violencia, los hippies. Colombia acababa de salir de la violencia y la Guerra Fría estaba más viva que nunca por la Revolución Cubana. Mientras tanto, en la calle 60 en Bogotá, comenzaban a reunirse los primeros hippies. Vivían en comunas en todo el país, casas de campo generalmente en las que la música y las drogas nunca faltaban. En el municipio de Lijacá, a 30 minutos de Bogotá, se formó la primera. Pronto comenzaron a llegar jóvenes de toda la ciudad, buscando la paz y el desprendimiento material entre viajes de LSD. Poco después, al otro lado de la ciudad se formó otra pequeña comunidad en el monasterio de los monjes benedictinos Santa María de la Epifanía, un lugar de 300 hectáreas lleno de campos de cebada. El primer habitante fue Sidious, poeta reconocido por su espiritualidad, y poco después Tania Moreno y Humberto Monroy, fundador de la banda Génesis. Los monjes, lejos de tener problemas con los jóvenes libertinos, los admiraban. Según ellos, no habían conocido seres humanos con tal desprendimiento por lo material y espiritualidad tan elevada. Nos dieron mucha libertad. Ellos sabían que nosotros consumíamos drogas, que teníamos una vida muy libre, que no nos íbamos a someter a la Iglesia Católica. Nosotros a la vez estábamos tratando de convencerlos de que tomaran ácido, y así se ahorran como 30 años de meditación. Nunca nos creyeron. El paraíso se acabó después de que 2 de los habitantes corrieran desnudos por los campos de cebada después de consumir ácido. Los campesinos comenzaron a ejercer presión y a los monjes no les quedó más opción que pedirles que se fueran. Mientras tanto, en el Parque de los Hippies, ubicado en la calle 60 con carrera séptima en Bogotá, se libraba una batalla cultural. Invitamos a Nicolás Riascos, estudiante de ciencia política y amante de la historia, para que nos contara un poco más. Pues en ese momento en el parque existían unos pequeños juegos. El parque sí era más extenso de lo que conocemos hoy realmente. Había unos monumentos y había un lugar central que era como una plazoletica en donde estos muchachos empezaron a reunir, a escuchar música y a discutir ideas que en ese momento existían. El hipismo siempre fue un movimiento contracultural y en ese sentido pues era muy problemático, más porque ellos ya si bien había una bonanza marimbera en el país, ellos son los primeros que empiezan a consumir realmente marihuana en forma y que fuera notorio. También pues como son los primeros en traer discos de rock and roll, pues estos son los que empiezan a fundar las primeras bandas de rock nacional que empiezan a hacer rock and roll muy parecido al que se hace en Estados Unidos. Hay que recalcar que muchas de las casas para la época de los 60 ya también están empezando a quedarse en abandono porque la gente otra vez está migrando más hacia el norte. Entonces estos eran los muchachos que empezaron también a comercializar ahí en el parque de los hippies, cerca del parque de los hippies, en donde también pues habían ciertas reuniones que principalmente al clero no le gustaron tanto porque pues lógicamente estos muchachos empezaron a romper con todo y esa idea de que pues el rock and roll era del diablo estaba muy latente y entonces fueron ellos los primeros que en avisar y en advertir de los peligros de que los jóvenes empezaron a tener estas mañas, por ejemplo el hecho de no cortarse el pelo, de no usar traje, de empezar a romper con todo. Entonces imagínese usted que pues hacía 20 años sus papás vestían todos de traje, con gabardina, con sombrero, con chaleco y corbata o corbatín, y estos muchachos ya no se vestían así. Entonces ahí fue cuando la policía también empezó a intervenir de forma violenta, atacando a los hippies también porque realmente eso fue algo universal. Entonces pues habían imágenes de Mario del 68 y en todas partes y pues todo esto trajo un malestar general a la sociedad y al Estado.
el cual pues reprimió bastante fuerte. Hay que decir que el Parque de los Hippies no fue la única zona en donde se reunieron realmente, habían muchas más. Sí, es la única que mantiene su legado. Entonces en algún momento se hicieron una especie de conciertos conmemorativos a todo esto y siempre se han hecho en el Parque de los Hippies, porque de alguna manera quedó en el colectivo, en la memoria colectiva, que allí era el lugar predilecto de ellos para reunirse. Entonces, lógicamente eran ellos, los hippies de la clase alta, los que se reunían ahí, pero luego cuando la moda se empezó a expandir, otros buscaron otras zonas. Los festivales musicales no tardaron en aparecer. En 1970 la comunidad organizó el Festival de la Vida, una serie de conciertos de bandas colombianas de rock progresivo que se celebró en el Parque Nacional. Fue, de hecho, el primer festival gratuito en Colombia. Poco después, en 1971, aparecería en Medellín el Festival de Ancón, que conocemos hoy en día como el Woodstock colombiano. Se celebró en el Parque Ancón en La Estrella, Antioquia, y se calcula que asistieron más de 200.000 personas. Lo más importante del movimiento hippie fue tal vez ese cambio musical que hubo, esa apertura musical que hubo, y hay que decir que en Colombia también hubieron festivales. Entonces tal vez el más importante fue Ancón, en donde los hippies de gran parte del país terminaron llegando a Medellín a escuchar grupos musicales. Andrés Caicedo describe muy bien en qué vive la música, algo que hacían ellos, y es el camino de la miel. Entonces en el camino hacia Medellín, yendo hacia la zona de Caldas, los hippies hacían una parada y era una hacienda de la miel, donde las vacas al comer y al hacer sus heces hicieron que en ese campo en particular, crecieron unos hongos, los cuales ellos consumían y pues lógicamente eran generaban ciertos viajes, y de ahí de Caldas salían hacia Medellín al concierto. Para asegurarse de que la policía no interviniera con el festival, lo primero que hizo Gonzalo Caro, el organizador, fue hablar con el alcalde Álvaro Villegas para pedirle permiso. El joven estudiante de economía, que era reconocido por revolucionario y tropelero, convenció a la alcaldía diciendo que había cambiado los cócteles Molotov por instrumentos y paz. Fue así como, en un culto a la improvisación, se organizó el festival, que duró 3 días y cuyo fantasma sigue vigente en Medellín. Tal fue la magnitud y el impacto social que en la sesión radial del 20 de junio el cura Fernando Gómez Mejía sentenció en su programa La Hora Católica. La insólita conducta del alcalde lo priva de toda autoridad moral y cívica para continuar rigiendo los destinos de Medellín, la ciudad culta, honorable y digna. No le faltará qué hacer en la República de los Hippies, donde será acogido por una salva de aplausos y coronado como el rey de la turba delirante de vagos y degenerados que hablan con voz entrecortada, miran con sus ojos cansados de marihuana y disputan los animales inmundos del fango y la hierba maldita. Fue tan exitoso el evento que 8 días después los parques de Medellín seguían llenos de jóvenes drogados, a los que el DAS tuvo que expulsar de la ciudad. Y, asimismo, los ciudadanos indignados no tardaron en destituir al alcalde Álvaro Villegas. A pesar de que los hippies hayan pasado de moda, se siguen encontrando hoy en día vestigios de su existencia. Lógicamente eso también tuvo una apertura cultural bastante amplia, porque después de que se hizo ese tema musical, fueron varios los movimientos que aún perduraron en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en Cali se empezó a hacer cine, aquí en Bogotá se empezó a hacer teatro,
Lo chévere, digamos, de la herencia cultural que dejaron los hippies en Colombia es que muchas de las cosas que hacían inicialmente y que se consideraban mal ahora son aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, los hippies fueron la primera comunidad en practicar una sexualidad libre con la llegada de los anticonceptivos. Los hippies fueron los primeros en incorporar tradiciones musicales colombianas con géneros extranjeros. Los hippies fueron claramente los primeros en consumir drogas masivamente. Y sobre todo los hippies fueron los primeros en establecer un movimiento contracultural y no solo político. Mil gracias por ver el video y hasta luego.